Bienvenidos sean todos ustedes al podcast de la revista Balompié. Hoy es el episodio número 29, muy especial. Estamos otra vez itinerantes hoy en la casa de un personaje icónico del fútbol mexicano que nos va a contar una historia de terror y algunas otras historias que no son tan terroríficas, pero muy interesantes de todo lo que él conoce desde hace ya 60 años en nuestro balompié. Señor Obed Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, ya emocionados porque desde antes de entrar al aire estamos viendo archivos, estamos viendo fotos, incluso ya tenemos aquí la sugerencia para hacer un par de investigaciones. Estas historias, exjugadores. Entonces, la verdad es que muy emocionados. También es una persona que estuvo mucho tiempo en las canchas, que estuvo mucho tiempo en los medios. También vamos a poder platicar de eso. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a la invitación a que escuchen esta semblanza. Carlos Albert es un nombre que se debe pronunciar con respeto. Defensa central del Necaxa durante una década, hombre de carácter, parte de esa joven generación que tomó el impulso del buen fútbol del 62 y lo llevó a la cima en Winnipeg 1967, cuando México ganó el oro panamericano. Primero fue el jugador recio que ordenaba desde atrás. Después, el ciudadano que vivió orgulloso toda su vida por no agachar la cabeza. Su segunda vida después de la cancha fue aún más brava. Enfrentó a los dueños del balón, peleó por los derechos de los futbolistas cuando hacerlo costaba carreras y pagó el precio sin renunciar a su dignidad. No se rindió, no negoció sus principios. Abrió brecha, del balón al micrófono. Se volvió una voz incómoda, crítica, frontal, necesaria. Hoy trajimos a su casa las luces y los micrófonos del podcast de la revista Balompié para que nos relate su historia de valor fundamental. Aquel sindicato que intentó levantar cuando los jugadores supuestamente ya eran profesionales, pero poco hablaban de contratos sólidos, salarios, seguridad laboral. Hoy nos contará cómo se organizó, por qué lo vetaron, qué aprendimos o seguimos a aprender medio siglo después y, por supuesto, también deseamos desentrañar el camino que lo trajo hasta aquí. Necaxa, la selección mexicana, Winnipeg y la batalla de toda una vida contra el poder. Esta conversación es para honrar su lucha y, sobre todo, para dejar un registro permanente. Don Carlos Albert, gracias por abrirnos las puertas de su casa y por abrirnos también las puertas a todos los lectores, escuchas y consumidores de Balompié. Al contrario, para mí es un gusto que me acompañen, es un honor y les agradezco yo estas oportunidades porque me parece que siempre es interesante recordar un poquito el pasado de actividades como el fútbol profesional, por ejemplo, ¿no? Que han cambiado mucho las cosas, ahora todo es diferente, pero un recuerdito para cómo la vivimos nosotros décadas atrás. Seguramente nos estarán viendo muchos de nuestra edad y estarán satisfechos de que nos recordemos de ellos también. Totalmente. Gracias por acompañarme, ustedes. No, gracias a usted por aceptarnos la entrevista que ya tenía varios años que quería platicar con usted y hacerle un montón de preguntas de cosas que fui en mis investigaciones. Pero primero yo quisiera que nos cuente cómo era jugar al fútbol en la década de los 60, en la cancha. ¿Cómo era el balón? ¿Cómo era la liga? ¿Cómo eran los viajes? ¿Cómo se sentía jugar al fútbol en esa época? Bueno, qué bueno que mencionas todo eso porque la tecnología ha cambiado en una forma impresionante. Los balones, para no ir muy lejos, eran unos balones, la verdad, que tenían su pivote, que en muchas ocasiones se te quedaba marcado cuando venía el balón y te pegaba y era el pivote, se te quedaba ahí el punto morado un rato y entonces se mojaban y pesaban mucho más de lo que estaba en los reglamentos. Eran balones que se tenían que llevar varios porque a veces se deformaban. Y sí, todo eso que la gente no tenía por qué conocer, le da al fútbol de antaño, que yo todavía alcancé los últimos años quizá de ese fútbol, porque ya me tocó también la tecnología de los nuevos zapatos con tacos intercambiables y los balones que no se mojaban, etcétera. Pero ese principio yo creo que también lo hacía al futbolista sentirlo y vivirlo diferente, ¿no? Te dolía. Y después, poco a poco, los futbolistas lo fuimos y lo fueron saboreando.
Pero hubo una época muy grande, muy larga, en que te gustaba, por supuesto, pero lo sufrías te digo, porque se te encajaban los tacos, salías con sangre en muchas ocasiones, los golpes eran fuertísimos, la medicina deportiva todavía no alcanzaba un nivel muy importante. Por ejemplo, a mí me tuvieron que operar de un tendón de Aquiles, que me lo partieron con una patada. Me dieron una patada por atrás en Toluca. ¿No se acuerda quién fue? En el medio del tendón, no, pero de su mamá sí. Pero me dieron, y me quedé ahí y seguí jugando. Y a la semana luego estaba jugando, pero el doctor me puso una curación que consistía en hule espuma, Okay. un pedazo de hule espuma, entonces le cortó un poquito también en el centro para que respirara la herida. Pero entonces mi pie, mi tobillo era un tobillo de este pelo. El zapato no me cerraba bien, pero pues así eran las cosas. En muchas ocasiones, te digo, venías lastimado, muy lastimado de haber jugado en Torreón, por ejemplo, y veníamos o en camión o en tren, y el doctor se venía contigo junto porque venías realmente sufriendo. Como herido de guerra, ¿no? Sí, las inyecciones eran brutales. O sea, yo creo que yo viví la época de fútbol hermosísima, del cambio de lo muy rudimentario a empezar ya. Yo ya jugué con zapatos de tacos intercambiables, por ejemplo, al final de mi carrera. Ya la camiseta ya no absorbía el agua, entonces era menos pesada. Cuando una camiseta de una tela y absorbía la lluvia, estabas cargando, no sé, quizá 1 kilo y pico o más. No, pues sí. Las medias te pesaban mucho. O sea, me tocó esa transición y eso para mí también fue muy padre, porque la viví en carne propia. No jugué toda mi carrera con una sola tecnología, sino que me tocó una transición importantísima. Y todo eso pues se lo agradezco realmente a Dios, porque me permitió jugar muchos años en México, en el fútbol mexicano. Y como parte de esa transición, que también fue de menos a más y que le tocó, ¿cómo era ser un jugador que iba precisamente en los camiones, en los trenes, con las personas de a pie, con el público, que no era un semidios del Olimpo como ahora los separan y los cuidan? Era padrísimo. O sea, realmente la afición se volcaba en los estadios. Salir al estadio, del vestidor al estadio, era impactante, ¿no? Sobre todo en ciertos partidos en donde había lleno. En estadios como el estadio de la Ciudad de los Deportes, que era más pequeño, yo jugué muchos juegos ahí porque estaban transformando el Estadio Olímpico y la Universidad para los Juegos Olímpicos o para el Mundial, y la base del Necaxa era el Estadio Olímpico, de ahí de la Ciudad de los Deportes. Pues tenías aquí a la gente y la oías, y mi mamá también la oía, lamentablemente, pero era parte. Yo creo que viví una época preciosa del fútbol mexicano. ¿Y cómo era el fútbol en la cancha? ¿Cómo la velocidad, el toque? ¿Eran más elegante, eran más cadencioso, un poco más lento que ahora, ¿no? Era diferente en muchas cosas. En primer lugar, porque las alineaciones eran diferentes, ¿no? Cuando yo jugaba, éramos 4-3-3. 4 defensas, 3 medios y 3 delanteros. Entonces, eso le daba al juego una tendencia defensiva, porque habíamos más jugadores atrás, entre portero, defensa, línea de defensa y línea de medios, pues éramos 8. Y quedaban 3 jugadores libres adelante que tenían que hacer maravillas. Y era de todos los equipos, no eran nosotros. Poco a poco los equipos fueron cambiando y haciendo contrataciones, porque en el mundo empezó a cambiar el 4-2-4 también, empezó a cambiar. Entonces, inclusive las contrataciones de los equipos ya no eran con miras a un 4-2-4, sino eran con miras a una formación diferente que requería, por lo tanto, jugadores de diferentes características de media cancha para adelante. Los defensas pues siempre son defensas
no hay nada que inventar, ¿no? Pero de media cancha para adelante sí se necesitaban, con las nuevas formaciones en el mundo, jugadores más hábiles, jugadores más rápidos, jugadores más inteligentes, que supieran poner el balón en un pase que no fuera siempre al pie, sino te lo pongo adelante y tú llégale, o sea, y todo eso yo lo viví. Afortunadamente me tocó vivirlo. También una transición Esa deportiva, transición, ¿no? ¿sí? Sí. Y de jugadores, de tipo de jugadores. Entonces, sí, yo soy una gente que le agradezco mucho a la vida haber sido futbolista profesional en esa época. Los estadios se atascaban. Y le tocaron los pentagonales, los hexagonales. Pentagonales, hexagonales, los viajes con la selección nacional. Fui jugador de selección panamericana, campeón de oro, en Winnipeg, en Canadá. Fui seleccionado olímpico y fui seleccionado nacional a nivel mayor también para Copa del Mundo. O sea, cumplí un ciclo muy hermosísimo. Para mí fue, mis años como futbolista no los cambias por nada. ¿Y de joven sí quería ser futbolista antes de llegar a Necaxa? No. No. Yo jugaba fútbol, me gustaba mucho. En la calle, Y afortunadamente en la escuela donde yo estudié, era los Colegios México, de los hermanos maristas, que son religiosos que tenían escuelas. Una larga tradición de fútbol ahí, ¿no? Y entonces ellos apoyaban mucho el deporte, no solamente al fútbol, sino al deporte. Y teníamos grandes entrenadores. Por ejemplo, el entrenador de la selección de básquetbol de la secundaria y la preparatoria era el entrenador de la selección nacional de México. Okay. O sea, de ese nivel teníamos de muy buenos profesores, muy buenos profesores. Entonces, le daban mucha importancia al deporte y había una liga, también afortunadamente, que ponía a competir a muchos colegios, igual que también le daban importancia al deporte, que si el Zumárraga, que si el Cristóbal Colón, que si el Instituto Patria, los Colegios México, el Simón Bolívar. Eran, no sé, 10, 12 o más. Y había grandes instalaciones. Para no ir muy lejos, los maristas, nosotros teníamos 8 canchas de básquetbol, teníamos una cancha chiquita de fútbol en la primaria, chiquita de tierra, pero era una cancha en la que se jugaba muy bien. Y luego había un Instituto México que era también de los hermanos maristas, que estaba en Amores, nosotros estábamos en Mérida, y él estaba en la calle de Amores, con una cancha también preciosa. Pero luego estaba el Internado México, también de los maristas, que tenía 5 canchas de pasto. No, era la locura jugar ahí. Entonces todo eso también te ayuda, porque estás en un lugar en donde están apoyando el deporte, y si tú te gusta practicarlo y destacas por lo que tú quieras, pues eso eran incentivos personales muy grandes. Vi por ahí una foto de jugando voleibol. Yo fui seleccionado, perdón que presuma. No, adelante. Pues venimos a que nos presuma. Fui seleccionado de la escuela en voleibol, en básquetbol, en fútbol y en atletismo. Y aparte muy alto. Pues no muy, pero sí era yo, la estatura me ayudó para jugar básquetbol, voleibol. Entonces, y me gustaba mucho. Yo fui un estudiante mediocre, regular, vaya, o sea, de medio pelo, ¿no? Pero en el deporte estaba en todas las selecciones. Me ofrecieron becas para ir a la universidad, a varias universidades, pero pues no podía tomarlas por horarios y cosas. Pero pues siempre fui muy... ¿Y por qué se decantó por el fútbol? Porque estaban mis amigos. Ah. Sí, yo jugaba básquetbol mucho mejor que fútbol, pero mucho mejor. Básquetbol me ofrecieron una beca para ser profesional, con Constancio Córdoba, que era el técnico de la selección de básquetbol, y era nuestro profesor de educación física. Pero no, pues yo quería estar, el fútbol era de cuates, ¿no? Ahí estaban todos mis amigos en la selección, y pues nos juntábamos todos los sábados y jugábamos, y íbamos en camión a
porque estábamos en la liga de la federación. Ahí fue donde, yo creo que fue donde nos vieron, porque jugábamos en la escolar, contra el Cristóbal Colón, el Simón Bolívar, el Zumárraga, el Madrid y todo. Pero se juntó una cantidad de jugadores, perdón la palabra, tan buenos en la escuela, que tuvimos que ir avanzando ya en la federación y nos metieron a la federación, a la reserva especial, y ahí jugábamos contra todos estos, pero también contra el Zacatepec, contra el Atlante, contra el América, contra el Necaxa. Ahí jugábamos en los preliminares ya contra esos equipos, y ahí nos veían todos los entrenadores que llegaban a jugar contra el equipo. Que es el partido que se jugaba antes. El que se jugaba antes, y entonces ahí nos veían todos los técnicos. Claro. Y todos los jugadores llegaban, dejaban sus cosas en el vestidor y salías a ver el juego, y a ver la cancha, y llegaba la gente, ya había algo de gente. Entonces, ahí fue donde nos vieron a varios, y te digo, casi todos los del CUM fuimos a equipos profesionales. ¿Y por qué central? ¿Por qué jugaba de central? Porque yo no tenía facultades para ir adelante. Yo no era driblador, no tenía, era alto, era medio torpe en el manejo de la pelota, pero al revés, atrás, lo que valía era barrerte, saltar bien para cabecear en los tiros de esquina, meter el hombro fuerte, o sea, y eso es lo que yo era un jugador, pues, de ese tipo, ¿no? No era un jugador elegante, era un jugador de partirse el alma. Como, por ejemplo, podría ser el Maza Rodríguez. Sí. ¿Maza Rodríguez? Sí. ¿Puede ser? Sí, ¿Una comparación? De hecho, te digo, del equipo del CUM, todos fueron a la primera división. Todos fuimos a la primera división. ¿Cómo se daban esos acercamientos de parte eran los entrenadores de las reservas? En esa época ya había esta especie de representantes o... Lo que pasa es que se daba porque la federación organizaba los torneos de reserva también, pero no había suficientes equipos por ejemplo, para jugar un preliminar. No todos los equipos tenían equipo de reserva. Entonces, la federación quiso que cada equipo tuviera su equipo de reserva para que fuera el Necaxa en primera división, pero también la preliminar que fuera también de Necaxa contra el otro. Y no había suficientes jugadores, y entonces empezaron a escautear más y más, y en el CUM, todos los del CUM, todos los que estábamos en el Centro Universitario de México, todos fuimos a primera división. Wow. Todos. Y entonces en esta década sesentera le tocó vivir mucho fútbol de Necaxa, pero lo empezaron a convocar. O sea, era un futbolista de nivel de selección, porque más allá de que usted diga que torpe, lo que sea, era de selección, ¿no? Y en una década en la que tuvimos la mejor selección de casi todo el siglo, hasta que llegó la del 98. La selección del 62 era increíble. Sí. Y tuve la suerte y el orgullo, y lo digo en verdad, de eso, de estar en la selección, en todas las selecciones, pero no nada más eso, sino que quien me convocaba era Nacho Treyes, a quien yo considero ha sido el mejor técnico mexicano de la historia. ¿Por qué? Por sus conocimientos, por su forma de ser, o sea, era un hombre que cambió muchas cosas del fútbol mexicano y de la selección, en el trato, en las concentraciones, se fijaba mucho en la alimentación, cuidaba mucho la disciplina. Nacho yo creo que ha sido el mejor técnico que ha habido en México. Y pues tuve la suerte de que él se fijó en mí y me cuidó. Nacho, yo platicaba mucho con él, mucho, en las concentraciones y eso, en los viajes, yo platicando con él de muchas cosas. No yo, pero él leía mucho, le gustaba, y era muy modesto. Era un hombre que nunca... Y entonces, no se le iba una.
en las concentraciones con la selección, te querías salir por el hotel, por la puerta de atrás, y ahí estaba el utilero que le había dicho, Nacho, ponte ahí, que no salga nadie. Y ahí estaba. Y querías salirte por la puerta de atrás para ir a tomar algo, no sé, un café o lo que sea, y ahí estaba. Y esta relación que se da también, no solamente futbolística, sino personal, se da hasta 3 veces la insistencia de Nacho, nuevamente volviendo a la calidad que tenía usted como jugador. ¿Cómo se dieron esos 3 llamados, los 2 primeros rechazos y su entrada al profesionalismo ahora sí? ¿Cómo se dieron? ¿Cómo empecé a ser profesional? Porque hubo un llamado hacia Zacatepec primero, ¿no? Sí, estaba Cañedo. Cañedo era Antes de ser de la sí, federación. Guillermo. Me habló, Nacho Telles. Fuimos a jugar al preliminar, porque de reservas, con el CUM, que estábamos en ese nivel. Es que, como les platico, no podían, no todos los equipos tenían reservas. Entonces, necesitaban llenar para que fuera un campeonato bien. Claro. Y entonces ahí fue cuando se coló el CUM y no teníamos entrenador, íbamos con los papás, nos llevaban a nosotros los papás, ahí nos cambiábamos en casa de uno, ya íbamos cambiados y luego fue también una época muy padre, pero teníamos todos, insisto, llegamos a la primera división de ese equipo del Centro Universitario de México. ¿Y Cañedo le hizo la invitación? Que sí, Cañedo, no nada más, Cañedo era medio jefe de mi papá, porque Cañedo estaba en los medios y mi papá pues, siempre era locutor. Mi papá contaba que tiene la licencia número 1. La licencia número 1. Pero no fue el primero. No fue el primero, pero sí en sacarla. Cuando el gobierno dijo, se necesita una licencia para ser locutor, porque ya cualquiera, la verdad de las cosas es que ya cualquiera era locutor, y hay muchos eventos, hay muchos programas en donde necesitas tener un poco de cultura. No ser un gran conocedor de todo, para nada, pero sí necesitas un elemento. Tan es así que ahora las pruebas para locutor ya son de historia, de geografía, de las leyes adecuadas para... O sea, con el tiempo se fue dando cuenta de que no cualquiera podía ser. Era muy peligroso que cualquiera agarrara un micrófono y empezara... Sigue siendo, justo. Sigue siendo, pero entonces... ¿Y su papá de qué era locutor? Mi papá era lo que eran los locutores cuando empezaba esto. Era todólogo. Mi papá lo mismo narraba una corrida de toros, cuando Paco Malgesto, que era el narrador, mi papá era el locutor comercial. Mi papá era el locutor comercial de la Corona. Todo lo que fuera Corona Extra, mi papá era la voz de la Corona Extra. Entonces, y la Corona estaba en todos los deportes. Patrocinaba box, lucha libre, fútbol americano, colegial, fútbol, soccer. Y entonces mi papá, su voz comercial estaba en todos lados. Pero cuando de repente, por ejemplo, Paco Malgesto, que era el narrador, no llegaba a tiempo, de veras. Y yo lo quiero mucho a Paco, porque Paco lo conocí con mi papá, lo queríamos mucho, pero entonces mi papá que estaba ahí, alguien tenía que narrar. Claro. Hacer la narración. De hecho, mi papá compró una enciclopedia taurina, pero preciosa. No sé si por ahí la tengo, pero preciosa, para aprender de toros. Compró una enciclopedia, pero creo que son 8 tomos, preciosa, con la historia y las ganaderías y todo. Y mi papá agarraba y empezaba a hacer la crónica también. Yo a mi papá lo admiré mucho porque era muy profesional, muy profesional. Y cuando yo empecé con esto, él también me dijo, cuida esto, no hagas por acá, no vayas por allá. Y yo lo admiraba y lo quería mucho, entonces, pues sí, me gustó mucho también meterme al tema de la locución. Y usted se dio cuenta, estaba viendo una entrevista que tuvo con Roberto Gómez Junco, que le platicaba que en los Olímpicos de Tokio usted empezó a sentir esta cosa rara de que en México no éramos tan profesionales en el fútbol.
Sí. en la cancha, ¿no? Sí. Y fue cuando le empezó esa cosquillita de empezar a entrar en el tema de exigir mejores tratos Sí. en los equipos. Sí, porque nosotros, por ejemplo, veíamos cómo jugábamos con un equipo y nosotros ya nos íbamos, ¿no? Vestidor, regaderazo, baño y vámonos. Y ellos, de repente al salir, pasábamos por ahí, estaban entrenando. En la Bella Olímpica. No, en el campo donde habíamos jugado fútbol. Ok. Porque se jugaba, en los Juegos Olímpicos se juega en varios, Sí, sí, sí. en varias sedes. Entonces, para empezar era muy chistoso porque los estadios los llenaban de estudiantes. Era impresionante. No conocían el fútbol en Japón. Entonces, no había afición al fútbol. Para llenar los estadios, llenaban de escuelas, a los niños en las escuelas, y te dabas cuenta porque iban todos con su suéter, ¿no? Aquí todos con su suéter morado, los que azul, suéter verde, todos. Por ejemplo, le pegabas un patadón al aire, una de esas que no tiene caso, y todo el mundo, ¡oh! Y aplaudía. Te aventabas un golazo así de tijerita y todo, y no movían, no sé. Japón no tenía nada que ver con el fútbol cuando fuimos a los Juegos Olímpicos y También eso. ahí fue con Nacho Treyes, ¿no? Sí, con Nacho Treyes. Yo siempre Con estuve el Guate Calderón. en la selección con el Nacho Treyes. ¿Quién más estuvo en ese? No me acuerdo quién más fue convocado al 64. Pero no les fue muy bien en los resultados. No, No. pero es que también te voy a explicar, digo, no es pretexto, pero en los Juegos Olímpicos era una obligación que fueran jugadores amateurs. Claro, sí. Y los Todos los soviéticos, europeos, sí. todos los europeos eran amateurs. Entonces, de repente estaba frente a Puskás y dices, oye, o sea, ¿qué onda, no? O sea, sí, de ese nivel. Sí. Ellos, todos los europeos, llevaron equipos súper profesionales. Y nosotros llevamos jugadores, digo, amateurs, todavía medio. Sí, todavía eran jóvenes. Sí, todavía. muchísimos que apenas estábamos empezando a jugar profesional, pero en otro nivel. Y luego lo volvieron a convocar y llegaron los Panamericanos del 67. Sí. ¿Cómo fue ese torneo, se acuerda? La final 4-0. Tiempo extra, iban 0-0 hasta el tiempo extra. Sí. Y ahí se destaparon. Nos destapamos. Pues sí, digo, fue un partido, no me acuerdo muy bien de detalles. Ahí pero tenía a Fernando Bustos, que por toda la cancha, a todos los que quisiera. Ahí hay un video, por cierto, véanlo, lo subimos apenas hace 2 semanas, de la final de esos Panamericanos. Un partidazo de un partidazo. México. Y lo tenemos a color. No, es Híjole. una joya, luego se lo enseño. No, hombre, mejor cópiamelo. No, claro, sí, se lo mando. Uy, sí. me encantaría tener esa Por final. supuesto, hoy mismo lo tiene. Esa final del fútbol panamericano. Y Bermudas jugaba bien, ¿eh? ¿Quién? Bermudas jugaba bien. ¿Sí? De repente los traía encima, metidos en el área. Sí, Bermudas. Pero ya es como que se desinflaron y en el tiempo extra 4-0. Les metes uno y ya, se acaban. Sí. Sí, no, era una selección muy buena esa. Sí. Y con Nacho, no sé, me tenía fe y siempre me llamaba a la selección. Y yo lo quise mucho, lo admiré mucho y platiqué largo y tendido con él en muchas ocasiones. Pero pláticas así de todo, no nada más de eso. Nacho era muy culto, le gustaba, leía mucho. Y te pones a platicar con él y para mí era muy agradable platicar con Nacho. ¿Y no tuvo opciones de ir al Mundial del 66? ¿A dónde fue? Inglaterra. ¿En Inglaterra? Sí, que estaba el Halcón Peña, estaba el Tigre Sepúlveda. El Tigre iba a ir, pero lo echaron antes de ir al Mundial porque intentó hacer un sindicato en el 66. Y Cañedo con Azcárraga le dijeron... Y me hablaron a mí. En lugar del Tigre. En lugar del Tigre. Me hablaron a mí pero ya, o sea, yo prácticamente no hice la temporada la pretemporada con la selección, sino que casi ya era para salir. O sea,
Y el día, o sea, yo ya había ido a mi casa, me había despedido de mis papás, de mis hermanos, ya había todo, ya tenía, nos dieron maletas iguales a todos, pero numeradas, como obsequio de la Samsonite, nos dieron, ya estaban las maletas hechas, todo, nada más era acostarnos, dormir, levantarnos para irnos, y de repente me habla Nacho a su cuarto, a mí y a Marco Antonio Ramírez del Atlante. Me da mucha pena, pero resulta que no hay espacio para tantos en los hoteles y va a ser un viaje muy largo y la federación no quiere gastar tanto, entonces yo les voy a pedir que se queden aquí, pero siguen siendo parte de la selección nacional. En algún momento les vamos a hablar para que nos alcancen y para que estén allá con nosotros. O sea, nos lavó el cerebro y en ese momento subimos al cuarto, yo hablé a mi casa, le dije por favor, papá, por mí no puedo yo. Estoy muy triste. ¿Qué pasó? Pues esto y esto. ¿Cómo crees? No puede ser. ¿Me estás vacilando? No, papá. Hice mi maleta y vámonos a la casa. Hijo. Ese sí fue un golpe bajo y fue para llevar a hijos a toda la Comitiva. la comitiva. Era un viaje previo al Mundial, muy largo. Las giras que hacían. De juegos de práctica, Claro. pero te digo, hijo, cuando ya estás en el avión casi te bajan, es horrible, ¿no? Sí. Hay muchas historias, ¿no? A lo largo Es del tiempo. horrible que te hagan eso, horrible. Porque si te cortan en algún momento de un mes antes, porque siempre hay corte, ¿no? Llaman a la selección a 40 para que vayan 20, entonces siempre van cortando poco a poco, pero cuando ya fuiste a tu casa, te despediste de tu familia, tienes tu maleta numerada y todo, ya es nada más levantarse e irte y te hablan para decirte que no vas. Y sobre todo por la razón que fue, ¿no? No puedo decir aquí al aire lo que quisiera decir de los Usted directivos. ¿Cuál fue la sensación? ¿Todavía siguió ese mundial? ¿Ya no lo siguió? ¿Lo siguió con cierto recelo? Sí, porque los jugadores, mis compañeros no tenían... Además, yo sé que me enteré, que ellos habían hablado también con Nacho y le habían dicho, oye, Nacho, nosotros pagamos, o sea, nosotros no podemos dejarlos. Estuvieron con nosotros 2 meses concentrados. Y Nacho dijo, no, es que no es eso. La federación tiene sus normas y tenemos que ser respetuosos. Y ya les dije que estén atentos porque si cualquiera que se les... hicieron una gira previa con varios juegos si cualquiera que se lastime o algo, pues ellos no puede haber otros, ellos son los que tienen que venir. Entonces, no, pues fue terrible. Yo creo que de ser el mejor momento de mi carrera, pasó a ser el más triste de todos. El más triste de todos. Ya no me acuerdo, ¿usted jugó los Olímpicos del 68 o ya no? ¿Le alcanzó la edad? ¿De 68? No. Acá. Ya había pasado la edad de... Sí. Ya. Sí. Y fue por esas épocas que... Tengo 26. En esas épocas fue que empezó ya con la idea de luchar, ¿no? Por los inicios del sindicato. Sí, ¿no? sí. ¿Usted conoció precisamente el intento que hace en el 66 el Tigre Sepúlveda? Sí. Y hubo también. así como un llamamiento o pero, algo. Pero lo del Tigre fue, la verdad, no es por nada, pero no fue nada. O sea, Fue un mínimo intento. sí, digo, no tuvo repercusión ni en el grupo ni en la selección. Solo para él que se quedó. Sí, o sea, y nosotros hicimos un trabajo muy fuerte, muy, muy fuerte. Cuéntenos desde el principio, ¿en qué momento dijo, qué está pasando? Pues yo veía cómo cómo nos trataban. No era un trato profesional, era muy ventajoso. Los contratos tenían cláusulas que de verdad eran vergonzosas. Los contratos, te hacían firmar unos contratos leoninos, pero digo, yo no es por nada, pero yo estudié una carrera, yo soy licenciado en gestión de empresas, me recibí todo. ¿En qué año se graduó? Híjole, yo empecé... Ya estaba jugando. Sí, ¿Qué habrá sido el casi toda mi carrera la hice ¿Dónde estudió? en la Universidad del Valle de México. Ok. ¿En cuál? En la primera, en la original, en la de Sadi Carnot,
Ok. que era un edificio viejo, muy viejo, precioso, y estaba incorporado a la Nacional. Entonces yo terminé la prepa y quedé de ver 2 materias. Entonces las presenté, las tenías que presentar a extraordinario que se llamaba, o a título de suficiencia, ¿no? Yo presenté 2 a extraordinarias. Cuando las paso, ya no había lugar en la Nacional. Entonces me empiezan a decir, oye, pues, ¿por qué no te vas a tal lugar? ¿Por qué no te vas a tal lugar? Y me dijeron, hay una universidad que está incorporada a la Nacional. Tu título va a ser de la Nacional si te recibes ahí. Es nueva, se llama Harvard, es una franquicia. Entonces fui y me inscribí ahí, sí, tuve cabida y ahí estudié toda mi carrera. Y jugaba y estudiaba. Jugaba, estudiaba, sí. Entonces Y también luego había... di clases ahí, Ah, sí, sí. qué chido. Un año di clases después ya de que me había recibido. Entonces usted tenía esta conciencia de haber estudiado, de haber leído y al mismo tiempo jugar, y cuando empieza a ver estos contratos ventajosos, empieza a darse cuenta de las cosas Sí, instantáneamente. sí, ¿no? Y conseguí 2 muy buenos abogados que yo estaba seguro que jóvenes, que no se iban a vender, porque eso pasaba mucho. Y con ellos platicamos, les enseñamos los contratos, vieron, y me dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a demandar unilateralmente, pero hay que tener también un grupo que apoye, que se hace un sindicato. Y esto fue a raíz de un traspaso que usted no quería, o más bien sí quería, pero no lo dejaron. No, sí, no, de repente un día llego y me dicen, oye, ya te compró el Atlante. No es cierto, el Tampico. El Tampico. ¿Cómo Tampico? Sí. No, pues yo no voy a ir a Tampico. No, pues es que te tienes que ir. Y le dije, ¿y cómo voy a ir? A ver, dígame. ¿Usted me va a llevar a fuerza o qué? Me enojé, ¿sí? ¿No? No, es que tienes que, ya está firmado. Es bronca de ustedes. Yo no voy a ir. No voy a ir. Y háganle como quieran. ¿Se acuerda qué año fue? Hijo, 67, 8, 69. no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Ahí tengo los estatutos y todo, pero entonces fui y le dije a mi papá. Yo consultaba muchas cosas con mi papá, ¿no? Dijo, oye, pasa esto, me quieren mandar a fuerza allá. Y me dijo, ¿tú no quieres? No. Olvídate, no vas, punto, se acabó. Y entonces, pues, digo, gracias a Dios yo tenía una casa y un papá, una familia, vaya ahí. Pero a muchos que no tenían eso, que eran muchos futbolistas, les voy a decir, nada más para que veas qué nivel era en ese entonces. Había futbolistas que no sabían leer. Me tocó a mí 2 compañeros que cuando te llamaban para firmar tu contrato, estaban las oficinas del Necaxa ahí en la calle de Fundición. Entonces, tenías que ir a hablar con el secretario para firmar y todo. Y me decían, Carlos, te pido un favor, ¿me puedes acompañar? Porque no sé leer ni escribir. Y si me dan mi contrato, no sé si me están diciendo, poniendo lo que queremos. A ese nivel estaba el fútbol mexicano. Y yo iba con ellos y me sacaban, y Carlos, pedí tanto y tanto y tanto, y yo lo revisaba y sí, están estas, sí son las cantidades, todo, fírmalo no te vayan a dar otro, firma ahorita, te metes, y si te dan a firmar y sí, y salían y ya me enseñaban su contrato firmado y nos íbamos. No sabían leer ni escribir. Algunos jugadores. Y entonces los directivos usaban esto como una forma de aprovecharse, ¿no? Del No, y no jugador. nada más a todos nos hacían lo mismo. Lo que pasa es que pues, unos se alejaban y otros no. A todos nos pasaban por la misma. O sea, éramos como si fueran nuestros dueños. ¿Me entiendes? No te preguntaban, oye, habló el equipo tal que si te quiere decir, no, nada. Oye, te tienes que ir a jugar a Torreón. ¿Te tienes que ir a jugar a Torreón? Digo, pues que vaya tu mamá, yo no puedo. ¿Cómo empieza también esta querella de forma individual?
de decir como yo no voy a ir a tal lugar si yo no estoy de acuerdo y empezar a confrontar a la gente del poder, a directivas, al equipo. Pues empezó conmigo, Con lo porque de yo fui el Tampico. primero que demandé. Y nadie, ¿cómo demandó? Estaba escrito que si tú acudías a las leyes, está escrito en el contrato, ahí está la cláusula. Si para dirimir diferencias en se recurre a las autoridades, queda automáticamente separado de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, era una cláusula, tenían la desfachatez de ponerla en un contrato. O sea, Como si fuera una burbuja cerrada en la pero que las leyes del está país prohibido, no... ¿me entiendes? Ajá. Pues esto les valía gorro. Entonces yo tenía, estaba estudiando, me recibí de administración de empresas. Mi papá también había estudiado. Mi papá me apoyaba mucho cuando yo lo consultaba en esas cosas y me apoyaba. Entonces, cuando me amenazan y me dicen, no, está bien, no voy a firmar. ¿Cómo lo amenazaron? ¿Qué le dijeron? Lo mismo que a todos, no vas a jugar, te vas a quedar sin jugar 2 años. Ah, no me digas, sí, pues sí, me quedo sin jugar 2 años, señor, pero mi carta es mía y yo no voy a firmarle hasta que no me lleguemos a un acuerdo y me den lo que yo estoy pidiendo. Y entonces pensó que era broma, pero y en esto tengo que reconocerlo porque también fue fundamental que los jugadores argentinos, uruguayos y brasileños que estaban en el equipo, ellos sí tenían sindicato en su país y estaban sindicalizados en su país. O sea, aunque estábamos jugando aquí, y entonces yo conocía la historia y me platicaba cómo habían empezado en las concentraciones, y eso platicábamos mucho, cómo habían empezado y cómo iban de pueblito en pueblito a jugar, porque les cerraron las puertas de la federación. Entonces, de repente, haz de cuenta, aquí anunciaban que en Xochimilco, anunciaban el domingo, vienen los jugadores, ¿no?, del Necaxa y los jugadores del Atlante a jugar en el llano. Y pasábamos el bote. Ellos, o sea, pasaban el bote. Así se sostuvieron muchos jugadores en el fútbol mexicano por el boicot que recibían los directivos. Pasando un bote, es un decir, ¿no? O sea, y les llevaban o dinero o les llevaban comida, les regalaban no sé qué barbacoa, les regalaban bispeces, les regalaban un puerquito, les regalaban un borrego. Así se sostuvieron un buen rato este, y aquí hicimos lo mismo, hicimos lo mismo, empezamos a hacer, contratamos un localito de 1 por 1, ahí metimos un escritorio. Que usted se endeudó para pagar eso. Sí, y nosotros de nuestra bolsa, no, todo lo pagamos. Y pusimos ahí un archivo y empezamos fuimos a la Secretaría Del trabajo a preguntar qué se necesitaba. El secretario de trabajo era mi tío, primo de mi mamá, Arturo Llorente, chéquenlo, Arturo Llorente, era secretario de trabajo, y fuimos con él, y él, además de lo familiar, me dijo, lo que necesiten, Carlos, de la Secretaría, no se preocupen, nosotros estamos con ustedes. Porque aparte era una lucha legítima. Y luego, cuando empezamos a decir esto y se dieron cuenta en la federación que no estábamos atemorizados para nada, nos llamó Fidel Velázquez de la CTM en aquel entonces, no sé si ustedes ubiquen quién es CTM. Bueno, Sí. nos hablaron de la CTM y nos dijeron, ¿qué necesitan? Dinero, un lugar, abogados, ¿qué quieren? Y luego se vinieron también el sindicato de aviadores, ¿cómo se llama?, de pilotos y de sobrecargos. Luego también llegaron y nos dijeron, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Y otro sindicato. Y de repente ya nos sobraba. Yo dije, pues mejor me quedo aquí. No, pero sí, fue impresionante eso. Y ellos no esperaban que nosotros resistiéramos. Ya había habido 2 o 3 intentos antes y no habían aguantado esta presión. Sí, claro. Nosotros ya sabíamos que iba a pasar eso. Nos preparamos muy bien, con muy buenos abogados, con muy buen personal,
Y cuando vamos a ver nos llama ¿cómo se llama? De aquí del DF, El que Jefe era- de el gobierno. jefe de gobierno. Bueno, que antes ¿sabe? era otro nombre, ¿no? Porque Sí. era el departamento. El jefe del departamento. Sí. Y nos dice, pusimos la bandera en el estadio, en los dos estadios. Sí, la de Además, huelga, ¿no? 12 de octubre. Sí, sí. Pusimos las banderas y nos metimos teníamos una oficinita que habíamos contratado, chiquititita, y ahí nos quedamos y dijimos, aquí vamos a aguantar a ver qué pasa. La huelga. No, en 10 minutos ya nos estaba hablando el regente. Ah, el regente. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Y le fueron a decir que el fútbol se manche con una bandera de huelga en los estadios. Y entonces le dijimos, sí, es muy posible. ¿Cómo es posible que no nos paguen? ¿Cómo es posible que no nos renueven el contrato a su gusto? ¿Cómo es posible que no nos den zapatos para jugar? ¿Cómo es posible que no nos den buen alimento, que nos den 10 pesos para comer en los viajes? ¿Cómo es posible esto, señor? Ah, ¿verdad? Y se quedó, así nos tratan, sí, señor, así nos tratan. Y no, es última, y no, o sea, nos pusimos perros ahí, los que estábamos en el sindicato, nos pusimos perros y los jugadores nos apoyaban, y ahí ahí se acabó el teatrito de los dobles contratos y todo, y pues ahí. Después ya hubo quien se flaqueó y otra vez. ¿Qué jugadores eran sus hombres fuertes? ¿A quiénes ustedes? Mota. El Violín. Que Mota era un buen. Sí, Mota era Portero, ¿no? portero. De la selección hubo varios de la selección que estaban en equipos de México, del DF. Y también, ¿sabes qué? Hay que decirlo, mano. Los de Guadalajara, que yo pensé que no iban a ganar nunca. Sepúlveda, Peña. ¿A quién tenemos? Peña ya lo hizo cuando se dio cuenta que ya estaba hecho. Ya cuando estaba hecho que había que firmar, entonces él firmó y pues, ya nunca. Sí. Pero jaló. Sepúlveda también jalaron. Pues se empezaron a jalar. Ya cuando tuvimos la aceptación, entonces ya jalaron muchos. Antes les daba un miedo del demonio. Que era normal, ¿no? Que tuvieran miedo, porque eso es lo que a los sometía. Claro, sí, no era su carrera. Pues, digo, algunos teníamos la suerte de tener una carrera y si nos corríamos, pues a lo mejor empezamos a buscar chamba yo de administración de empresas que me recibí, pero el 95% no tenía nada. Y se retiraban más jóvenes que antes. Digo, perdón, que ahora. Sí, y además la medicina deportiva era menos buena, las lesiones te marcaban, era más fácil que te... Como Onofre, ¿no? Que no fue al mundial y prácticamente sí. desapareció. A mí me hicieron una operación de caballo, en esta pierna la tengo, me entró por atrás un hijo de no sé qué y me rompió el tendón de Aquiles, ¡pum! El dolor es inimaginable, es el tendón más fuerte del cuerpo humano. Y entonces, de repente, púmbatelas, me lo rompieron, en una entrada por atrás, sin poderte defender. Entonces fue con el doctor, y el doctor Perestoifer, que era el doctor, ya había hecho una operación a Pedro Nájera. ¿Se acuerdan de Pedro Nájera? Sí, mundialista también. Él fue el primero, yo fui el segundo al que le hicieron esta operación. Y llegó un momento en que, pues no, digo, es personal, pero yo decía, yo ya no quiero jugar, quiero caminar. Ya no quiero, o sea, no puedo. El dolor era, porque te dejan el pie corto, en el tendón te lo pasan por te perforan, te pasan de un lado al otro, y te lo amarran, y te lo dejan corto para que tú le des elasticidad. Porque si te lo ponen largo, no te duele nada, pero no te sirve de nada, el pie queda suelto. Entonces te ponen un peroneo corto que se llama, te lo quitan del dedo por fuera, del pie, del dedo chiquito, te quitan un pedazo así, y te lo amarran acá, en el tendón de Aquiles, abren, y te lo amarran, pero entonces te queda el pie, tienes tú que darle elasticidad a eso, para que te quede y puedas, no coges y puedas caminar. Claro. Palabra que en varias ocasiones dije, yo ya no quiero jugar, quiero caminar. Me acuerdo y me dolía muchísimo.
Pero bueno, pues pasé y no se maricón, y órale, y entre, y va, y dele, y poco a poco, y empecé a jugar con una cobertura de hule espuma, allá atrás, pero gruesa, una cosa impresionante. Mi tobillo parecía de elefante, pero es que tenía yo hule espuma para que me cuidara Claro. el tendón de Aquiles, donde estaba amarrado y todo. Y poco a poco ya quedé bien, pero fue una época en donde, te digo, ibas al doctor y te decía, pues sí, Carlos, yo te veo, pero tú traes la medicina, tú traes la inyección, porque esto de Necaxa se les hace muy fácil mandarme a todos sus jugadores, y yo aquí, pero no, necesitamos vendas, inyecciones, yesos, pastillas, y yo no tengo, yo le regalo a Necaxa, con mucho gusto, y a los jugadores, mi tiempo y todo. No les cobro nada, nada. Y estaba el doctor Irizarry con él también. Pero no voy a ponerles a los señores que son dueños de equipos, no les voy a dar mis vendas, ni les voy a dar, no porque no pueda, no se le da la gana. No se le da la gana. Y tenía razón. Entonces tenemos que ir nosotros a comprar de nuestras medicinas, nuestras vendas, nuestras inyecciones, porque el doctor del equipo, ya les dije, usted se manejaba con muestras médicas. Con muestras médicas se manejaba el doctor del equipo Necaxa. Y entonces pusieron las banderas de la huelga, se encerraron en la oficina, les llamó el regente. Nos llamó el regente, fuimos a ver al regente y le dijimos, no señor, porque el fútbol está así, y así, y así, y así, y así, y así. Y no podemos seguir con eso. Ya estamos sentados siglos, que está. Y el futbolista profesional es una carrera muy riesgosa y muy corta. Y no, sí, bien, está bien, vamos a hablar con ellos. Entonces ya se tuvieron que sentar a platicar con nosotros y se tuvieron que sentar a hacer un contrato machote en donde era totalmente diferente, ya no éramos que terminando el contrato quedábamos a su disposición, sin que nos pagaran. Terminada la temporada, qué padre, ¿no? Terminó la temporada, sigue siendo propiedad del Necaxa, en mi caso. Pero ya aunque paga, hasta que firmemos contrato. Entonces el directivo, a propósito también, alargaba las pláticas para que pasara un mes y medio, 2. Entonces se ahorraba 2 meses de sueldo y luego al final te contrataba, ¿no? Pero pues, a ti te dejaban fastidiado. Y mientras jugaban los pentagonales, jugaban los hexagonales, Ellos ¿no? aquí, Eran no ahorros de todos, los pero 3 sí meses. algunos. Entonces, ellos ya tenían hecho todo su numerito, todo. Pero nosotros nos informamos, yo me informé muy bien, muy bien. Panchito Mayeski y otros jugadores uruguayos y argentinos nos fueron orientando, nos dieron sus papeles, cómo eran sus contratos y cómo eran sus contratos colectivos y todo. Y de ahí contratamos a un abogado o dos, y Reinaldo Paniagua, y contratamos un cuartito que era de 1 por 1. Pusimos ahí una secretaria y ahí ya era el sindicato, ahí nació el sindicato y ahí estábamos. Y entonces se dieron cuenta, casi todos los muchachos se dieron cuenta que sí se podía. Porque el miedo es que no se podía, te corrían. Y todos teníamos miedo de que nos corrieran. Cuando nosotros nos enteramos, había una ley federal de trabajo. En la ley federal estaba decía del deporte profesional. Y en el 43, en 1943, se supone que ya eran profesionales a partir de ese año, Sí. ¿no? Registrados ante el IMSS Ante el IMSS, y demás. Pero habían pasado 27 años. Bueno, usted comenzó su lucha en el 69, en el 70, ¿no? Ay, no me acuerdo. Antes del Mundial. Y ya habían pasado 27 años de profesionalismo y Sí. seguían en las mismas. No, era te digo, toda mi operación, mis operaciones, todas las tuve que pagar yo, comprar mis medicinas, mis inyecciones, mis vendajes, todo. Digo, ¿cómo es posible? ¿Fútbol profesional? Y finalmente, ¿qué fue lo que usted siente que logró el sindicato? Y después, ¿cómo fue que lo apagaron? Lo que logró el sindicato fue que hubo un grupo que en base a lo que me había pasado a mí y a otros 2 o 3 jugadores,
se dio cuenta de que sí era importante hacerlo. Y entonces estaban, como todo, ¿no? Estaban esperando a ver qué pasaba, ¿no? No te decían que sí ni que no. Pero en cuanto vieron que sí, que ya estaba hecho, entonces, sí, vamos a hacer un sindicato. Pero los primeros que arriesgamos sabiendo que era un riesgo, fuimos muy poquitos, casi todos del equipo Necaxa, porque ahí era, y de Atlante, porque eran los dos que eran unos infelices los dueños. Pero te digo, estaban todos ahí como, vamos a estar cerquita, pero Peña, por ejemplo, que no sé si ustedes se acuerdan de Peña. Halcón, capitán ¿Cómo en el caminaba? 70. Ese le dijimos y se hizo guaje y no, espérame tantito y vamos a ver y quiero consultar con mis compañeros y todo. Cuando vio que ya estaba, luego habló. Oye, que sí. Un momento que ya fueron centenas de futbolistas los que estaban ahí considerados. ¿Cómo se llega hasta ese punto? ¿Cuál es el punto más alto, más álgido? ¿Y por qué empieza a caer? Dentro del sindicato. Ajá. Yo no viví la debacle del sindicato, yo ya me había retirado yo. Pero, pues yo creo que a lo mejor también los directivos entendieron que no les convenía mucho tener a tanta gente sindicalizada y empezaron me imagino que habrán cambiado un poco las reglas para ellos también, para el futbolista de nueva cuña, me imagino yo. ¿Cómo fue que usted lo dejaron sin jugar? O sea, ¿en qué momento usted se dio cuenta que ya no iba a tener chance de jugar al fútbol? Cuando no me llamaba para firmar el contrato, O sea, lo retiraron tal cual, ¿sí? de un momento a otro. Sí, terminó mi contrato y empecé a movilizar y todo, y entonces me pusieron, ahora sí que me borraron de- ya no la recibía para aplicar conmigo. Ya no fui, entonces, ya no. Claro, ya después como líder del sindicato, pues, sí hablábamos con los directivos y con la federación y todo, pero yo ya había decidido no seguir con ellos. En el 71 fue que se retiró. Sí. Y entonces empezó otro camino suyo de los medios de comunicación. Sí. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a los medios? Ese acercamiento de los medios fue porque sale Televisión Azteca como competencia. Imevisión. Sí, y Imevisión empieza a ser competencia de Televisa. Televisa no tenía competencia. Y sale este canal, y entonces José Ramón era el que manejaba ahí, y no tenía gente. Era él y nada más él. Y entonces, como yo estaba en rebeldía, entonces me habló y me dijo, oye, déjame entrevistarte. Sí, claro, ¿cómo no? Me entrevistó. Y entonces a Basaguren y a mí nos dijo, oigan, ¿por qué? Basaguren se expresaba bien, también se expresaba muy bien. Y nos dijo, vamos, no es cierto, se iban a ir a transmitir el Mundial y una persona del sindicato no pudo ir. No es cierto, no lo dejaron ir, era un narrador de Monterrey que no estaba en el sindicato. Él iba a ir, porque era narrador, ya tenía. Y el sindicato le dijo a José, no, está prohibido, no va a ir, no va, porque no va, no tiene sindicalizada y no va. Entonces se abre ese espacio y José Ramón me llama a mí, que yo estaba trabajando con él. En algunas ocasiones me invitaba para que comentara yo con él y todo. Y le gustaba, pero pues no había un espacio, y cuando sale, ya me invitó y ya me fui a... ¿Qué habrá sido para Argentina 78? Sí, Sí, Argentina. fue en Argentina 78. Y ahí hicimos, no es por nada, pero hicimos un gran papel, todos los de Imevisión. Le ganamos la partida a Televisa. Que aparte Televisa había inflado el globo de la selección de Roca y que luego fue... Exactamente. Todo lo que hicieron les salió mal porque la selección no estuvo bien. Claro. Y entonces todos
Perdieron credibilidad los comentaristas, perdió credibilidad los programas, la federación. Entonces, en ese momento en donde Televisa fracasa y por Televisión y Imevisión, Televisión Azteca empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y ya nos quedamos y les ganamos muchos programas y partidos y deportes y todo, pero muy durísimo. Deporte TV cobró una fuerza tremenda y ellos ponían y ponían gente, pero no podían. De hecho, se llevan a Raúl Orbañanos, que está acá, era el segundo de José Ramón. Se lo llevan, pues, para debilitar acá y pero ni quien se enterara, ¿no? Pues estábamos 3 o 4 ahí listos ya y empezamos ahí con José Ramón y le dimos durísimo y les ganamos los ratings, pero gacho, 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 gacho. Y los patrocinadores se empezaron a dar cuenta y no dejaron a Televisa, pero empezaban acá. Y a Televisa los amenazaban, decían, si se van allá, no van a estar con nosotros y no Les vamos a dar lugar. Y unos se arriesgaron y pues les convino porque acabaron teniendo más rating. Que allá, pues no todas las marcas son poderosas. Entonces empezamos a jalar gente y gente y gente. Yo por ahí tenía unos que nos regalaron los patrocinadores a los locutores como muestra de agradecimiento porque su marca había estado muy, muy patrocinada. Pues fue una historia muy padre haberle quitado a Televisa ese dominio que tenía sobre el fútbol, no nada más en las narraciones, sino en el fútbol. O sea, lo que Televisa decía, se jugaban dobles jornadas cuando ellos necesitaban y querían cambios en los calendarios. Todo lo que ellos querían, todo lo hacían, pues era la federación, eran ellos, la federación. Fue una lucha padrísima, durísima, pero al final se las ganamos, les ganamos rating de muchos partidos, estábamos los dos, les ganamos rating. Nosotros contratamos a Menotti, que se expresaba muy bien y era técnico de la selección argentina, o sea, y luego Pelé. Para el 94, ¿no? En el Mundial del también, 94. en el 94 estaba con nosotros. Y aparte a usted le tocó comentar mucho, narrar mucho a Menotti cuando vino a dirigir a México. Mucho. Y que de hecho Televisa dejó de transmitir a la selección y solamente la transmitía en Imevisión y jugaban en el estadio Ciudad de los Deportes. ¿De los Deportes? Porque le cerraron el Azteca. Sí. Fue una lucha tremenda, pero Menotti, que también yo fui muy amigo de Menotti, muy amigo, muy. Nos veíamos mucho fuera de cuestiones. Aprendí mucho hablando con él, era muy buena persona y a mí me tocó la verdad, ahorita que recuerdo una época muy bonita de cambios en el fútbol mexicano y en lo que es también los medios de comunicación que estaban alrededor del fútbol. Y que muchos de ellos todavía siguen, ¿no? Esparcidos por todos los medios, ¿no? Sí. Digo, todavía está José Ramón en activo, ¿no? Para empezar. ¿Vive? Sí, José Ramón, claro. Hay una escena muy icónica de la historia del fútbol mexicano cuando los cachirules salieron a la luz y hay un programa donde aparecen usted, Toño Moreno, Raúl Orbañanos y José Ramón Fernández enseñando el acta de nacimiento de uno de los cachirules. Sí. Y ese es uno de los programas los que más ocupan para los documentales sobre el cachirulazo. Sí. Y yo le platicaba a usted antes de empezar que yo leía sus columnas en El Esto, en la hemeroteca, obviamente, Sí. ¿no? De cómo criticó durísimo a Rafael del Castillo y a Rafael Lebrija y a toda esa banda de la FMF que pues hizo una cantidad de trampas. No, hombre. Y fíjate una cosa, la gente no sabe, pero Rafa Lebrija no era nada más directivo del Toluca, era íntimo amigo mío. Desde antes vivíamos a media cuadra. Y él es de una familia, los Lebrija, que eran 2 familias, de 5 o 6 hermanos, y yo también éramos 8 nosotros, en mi casa, hermanos y hermanas. Y en la cuadra, en esa cuadra, en 2 cuadras,
vivían los Lebrija, los Cauduro, los Albert, éramos los Cela, y estábamos todo el tiempo en la calle jugando fútbol y platicando y todo. Y ahí nos hicimos, después hubo ahí Pero era el papá, ¿no? El que era el directivo. papá, sí, era su papá, pero Sí. pues ni modo, lo tienes que aguantar. Y a la par también de mantener esta línea, señalando las cosas que no estaban bien dentro del fútbol, dentro del profesionalismo, en esta lucha de Imevisión contra Televisa, la demanda seguía contra Necaxa y contra la FMF, ¿no? Fueron 18 años para que se pudiera resolver todo eso. ¿Cómo se vive todo eso a la par? ¿Cómo lo vivió? Fue muy difícil porque conforme pasa el tiempo, te van agradando. Digo, no a todos, pero y a la gente también le aburre el tema, deja de ser impactante, entonces ya no hay menos apoyo, y se convierte ya en una lucha más de fondo que de reflectores, y a lo que muchos de los que se metieron al sindicato, Peña, entre otros, lo hizo con los reflectores, ¿no? Cuando hubo necesidad, ahí sí ya de ponerse los pantalones, entonces ya no aparecieron, ya se perdieron, ya no estaban. Es difícil, fue muy difícil, muy, muy difícil. Muchas carreras los truncaron, pero pues era la única forma, ¿no? O se hacía así o se hacía así, ellos no estaban dispuestos a dialogar, no quisieron hablar nunca de esto, era un tema tabú. Y Y aparte en el camino el Necaxa se convirtió en Atlético Español, ¿no? el Atlético, ¿Y no fue uno de esos motivos? sí, Sí, ¿verdad? Sí, porque fue el cambio en Por- 70. el Necaxa tenía una deuda muy fuerte conmigo y con otros que ya demandaron, entonces le cambiaron a Atlético Español. Y de hecho su caso se gana en el 88, es el mismo año del cachirulazo. Oiga, pensando en los Rafaeles también, no sé si haya tenido algo que ver, o sea, una linda coincidencia, pero es el mismo año. Sí, sí fue por eso también. Pues, fue una lucha muy difícil, muy, muy difícil. Mucho tiempo, muchos abogados, ¿no? 18 Mucho, años sí. de demanda es muchísimo Sí, tiempo. ellos se Y- amparaban y ganábamos, se amparaban y ganábamos. Pero al final del camino, bueno, yo gané y hay sindicato. No sé si sea un sindicato de esos. Pues luego hubo otros intentos, ya se acuerda de los Esquiroles, ¿no? Con Hugo Sánchez. No, hubo unos directivos de sindicato que decían, no, bueno, en verdad, fue una vergüenza. Pero pues, yo ya no puedo estar ahí todo el tiempo. Yo hice lo que tenía que hacer, perdí mi carrera, yo estaba muy joven cuando dejé de jugar. Todavía tenía mucho por delante y ganaba muy bien. Pero, pues no, yo pensé que era más importante pelear por el fútbol que... Y no es payasada, pues así lo pensé, así lo sentí y así lo hice. No, y aparte lideró a mucha gente. Liderar requiere de compromiso, de coherencia, integridad. Sí, hubo varios, no fui yo solo, pero hubo varios que afortunadamente jalaron y que le dieron también ese pequeño golpe que se necesitaba para que no muriera. Hubo varios, ¿no? Entonces, yo estoy orgulloso de haber sido, más orgulloso de haber iniciado el sindicato que de mi carrera como futbolista, y la tuve y fue muy buena, porque fui seleccionado, te digo, para centroamericanos, para panamericanos, para olímpicos y para mundial. O sea, todos los torneos importantes que tenía que disputar la selección mexicana, yo estuve en esas selecciones. Don Carlos, hay dos temas que yo quiero platicar con usted, ya los últimos dos temas de nuestra charla. Hay uno que yo sé que a usted no le gusta, que es el tema de Manuel Seide y los ratones verdes. Yo le quería preguntar, ¿por qué era algo que le generaba tanto escozor, tanta molestia? ¿A mí? Sí, lo de los ratones verdes. Pues porque era una connotación ofensiva. No nos decían los tigres, ¿no? Los ratoncitos verdes y nos ponían con un sombrerito ahí como, o sea, era
era una forma de menospreciarnos, de decir, no era un, no era un, no era una connotación digna y No tiene nada de malo ser un ratón, ¿no? Pero la forma en que te lo dicen, No, y que venía de la goleada contra Inglaterra en Wembley, y Entonces, ahí escribió 6 ¿sabes qué dices? "Ah, ¿no?". Y los periodistas, que además Eric, vendido, que le daba dinero a la federación. Muchas de las críticas que tuvimos en los periódicos eran porque esos periodistas estaban en la nómina de la federación. Chayote. Sí, claro, en nómina de la federación. Encontramos justo gente de la época que decía que eran unos traidores o cosas así. Eso sabíamos todos, todo el mundo sabía quiénes eran. Pero no se vale, digo, yo creo que debes tener un mínimo, ¿no? Que un día fue Beas, ¿no? El que lo hizo notar. Fue Beas, ¿no? El que le que no sé, o lo de los ratones, que usted le mentó la madre en la televisión. Y cómico también, a mí me encanta ese, que le haya dicho que no, enfrente de las cámaras. Y el otro episodio, que también fue en la televisión, con Ricardo Lavolpe, la famosísima entrevista del 2004. ¿Se acuerda? Sí, como no, que sepa bicho, pues. Se encabronó. ¿Cómo fue ese que consiguió esa entrevista? Porque aparte usted le agradeció a Lavolpe. Le dice: "Gracias por venir". Sí, porque teníamos ya una porque yo era un crítico de La Volpe fue el clásico jugador argentino que llegó aquí como si era el rey y campeón del mundo y no era nadie. La Volpe nunca fue nadie en Argentina. O sea, y llegó aquí con ínfulas de, sí, o sea, y se ponía fichitas y, o sea, el tipo no era nadie. Entonces a mí, yo tengo muchos queridí, bueno, para no ir muy lejos, Pedro del Hacha, que fue mi técnico, que me dio la oportunidad, pues, lo adoro, Pedro del Hacha, nos llevábamos con el tiempo muy bien. Pancho Mayeski éramos hermanos, o sea, pero este güey pensó que llegó aquí y no fue nadie, no fue nadie. La Volpe en Argentina, pues, sí, fue un jugador del montón. Y llegó aquí queriéndonos, como muchos lo hacen, ¿no? Pero exagerando yo dije, no, te vas a... Yo lo criticaba por eso, porque, insisto, tengo muy queridos amigos y admirados argentinos en el medio del fútbol, muy. Yo jugué con varios, pero también estaban los otros que querían, que llegaban aquí como si vinieran y no era el único, ¿no? Había muchos argentinos que llegaban y creían que venían a conquistar el mundo. No, a mí me daba mucho, porque te trataban mal, ¿me entiendes? A mí no, pero trataban muy mal a ciertos jugadores jóvenes y que no tenían no tenían, por ejemplo, educación, no tenían estudios o algo, y los trataban muy mal, muy mal. Y decían, no, ¿sabes qué? No. Estamos en México, compadre, vete a tu tierra, ya es lo que tú quieras, pero aquí en México, respétanos, güey. Es nuestra patria, es nuestro país. No vengas aquí a conquistar. Venían de veras a conquistar y Entonces no le gustó cuando lo contrataron a la selección en 2002. a la golpe, Ajá. pues no, para nada. Y luego lo criticó mucho en la Copa Oro del 2003, que le ganó a Brasil, ¿se acuerdan? del Azteca, con gol de Daniel Osorno. Sí. Y a raíz de esas críticas constantes fue que tuvieron esta reunión en el canal. Sí. Y le empezó a decir, y le hablaron, y una se paró y se fue. larguísima, hubo como 20 minutos de plática. Pero como que él intentaba explicar cosas con cosas, con jerga argentina, y usted decía: "No, así no. ¿Y por qué llevas a este? ¿Y por qué llevas al otro?". Y él intentando, y es también un momento muy, muy divertido. Sí, no, es que es un tipo especial él, amor. Ya después de eso, ¿no tuvieron una charla post? No, nunca. Alguna y luego lo chistoso es que de repente yo, en una época de mi vida, tuve un departamento en Acapulco. Iba yo, ya me había retirado, iba yo muy seguido, pero
y él también iba mucho. Y una vez coincidimos, más de una vez, pero una vez coincidimos en un restaurante que estaba a la mitad del camino, el Cuatro Caminos se llamaba, y ahí nos parábamos, mi esposa y yo o a almorzar o lo que fuera. Y de repente ya estaba yo ahí, y entonces de repente él entró y me vio. E iba con su esposa y entonces se sentó y empezó. Y en un momento dado, pues yo tenía que cruzar porque pasaba por ir al baño. Y y sí se puso tenso porque él nunca se le fue, nunca perdonó, nunca me perdonó. Uno tenía que perdonarme, pero nunca se devoró, nunca se le olvidó, vaya. Poco. No, no, es que esos gentes que vienen a mí, yo quiero mucho a los argentinos, bueno, Pancho, a los uruguayos, a los paraguayos. Mis mejores amigos y compañeros de muchas cosas fueron ellos. Panchito Mayewski, Yaván Mariño, Dante Juárez, Evaristo. Yo me llevaba muy bien con ellos, yo no tenía ningún problema. Pero los que llegaban creyéndose que eran, y que además no era nadie, porque pues, la Volpe no fue, ¿Nunca le contó Menotti por qué lo llevó al Mundial a Argentina, al 78? no, Que fue tercer portero, ¿no? sí, sí fue tercer portero. Sí. No, ya no platiqué de eso con Menotti. Menotti cuando se retiró y que venía ya como a México de vez en vez, siempre me hablaba y nos veíamos siempre, platicábamos mucho, platicaba yo con él. Lo estimaba, yo lo quería mucho. Que Menotti también es otro que se lo llevan entre las piernas los dueños del balón y los federativos, porque él venía a hacer las cosas bien dentro del el cambio que también se había hecho, que fueron los otros, si ustedes le quitaron audiencia, gente, patrocinadores a Televisa, los que le llegan a quitar también el poder en la federación, Ibarra y Maurer también en su momento con la traída a Menotti, ¿no? Sí. ¿Cómo fue volver a vivir esto? Ver esta constancia de esos güeyes siguen el poder, siguen poniendo estas trabas, siguen haciendo lo que quieren con el fútbol, siguen manejándolo. Es que no eran ellos, ellos estaban, pero la fuerza no era de ellos, la fuerza era de Televisa. Televisa siempre ha sido y seguirá siendo una fuerza mediática de altísimo nivel. Y eran los dueños del fútbol, o sea, Azcárraga era el dueño de América y de otros equipos. Pues cuando Atlético Español también era de también. Televisa. Entonces, sí. pero dentro de todo, más o menos respetó siempre. Yo nunca supe, jamás supe de un arreglo de un juego, de un arreglo de un gol. Nunca, jamás, nunca. Ya sería el colmo máximo. Hubiera sido, ¿no? Sí. Pero no, entonces, pero te digo, que llegue un tipo como La Volpe, que no era nada, nunca fue nadie en Argentina tampoco, fue a querer venderse como si fuera, ¿qué te puedo decir? Digo, el mejor portero del mundo. Eso a mí es lo que me pude. No aguantaba yo a esos extranjeros, uruguayos, argentinos, lo que sea. A esos no los aguantaba. Y si me tocaba uno en el equipo, nos agarrábamos. Pero, si este cuate llegó, no era nadie La Volpe. Llegó aquí vendiéndose como si fuera el mejor portero del mundo y decir, ¿sabes qué? No. Y entonces, pues, no, si nos peleamos durísimo, durísimo, durísimo. Fueron varios años de mensajes, ¿no? Sí. Columnas. Y una vez te digo, nos encontramos en un restaurante y ahí sí no me dijo nada, güey. Yo tampoco, pero yo iba con mi esposa y él iba con su familia también, todo. No, pero la Volpe para mí es un cero a la izquierda en el fútbol. No hizo nada, no valió para nada, no aportó nada. Era puro cuento. Y nos eliminó Argentina también. O sea, Su Argentina. su Argentina. Pues don Carlos, le agradecemos un montón este espacio que nos dio aquí en su casa para platicar.
yo creo que nos faltan un montón de anécdotas que podría contarnos de fútbol, de compañeros, lo que nos decía de aquí del cordobés, ¿no? Que era ayudante del utilero y se convirtió en profesional. Te prometo que vamos a sacar información de eso en la revista. Sí, Y pues muchísimas gracias por habernos invitado el día de hoy. al contrario, qué bueno que se puede. Hablaron de mí, esta es su casa. Muchas gracias. A mí hablar del fútbol me encanta porque pues, fue mi vida. Yo le debo lo que soy al fútbol. Sea lo que sea, no digo que sea mucho, pero lo que soy, se lo debo mucho al fútbol. Jugué muchos años, aprendí mucho, tuve muy buenos compañeros, tuve muy buenos técnicos, me tocaron buenos técnicos. Fui muy feliz jugando fútbol, muy feliz. Y pues tuve suerte de haber caído en escuelas que manejaban muy bien el fútbol, que le daban mucho apoyo, buenos técnicos. Sí. Para mí el fútbol es mi vida, sí. Muchas gracias, Al contrario, Carlos. ustedes, muy amables. Pues amigos, ya saben, no se les olvide, esta entrevista va a estar por escrito también impresa en la revista Balompié número 6, que se publica ya en el mes de noviembre. Quizá este video salga en noviembre, no lo sé, lo más probable es que sí. Así que ya casi estará disponible, sino que en preventa ya la pueden comprar. Y si se suscriben, ya saben, van a recibir los números que tenemos disponibles, 3, 4, 5 y el 6 próximamente. La edición especial con Adidas, que ya nos quedan pocas piezas, pero bueno, ahí las pueden conseguir en balompié.mx. Ya lo saben, suscríbanse a la revista. Y pues nada más, don Carlos, muchas gracias. Al contrario, es un gusto para mí y yo soy el que les agradezco mucho que se acuerden todavía No, por supuesto que sí. de mí, porque el fútbol ha sido mi vida. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Obed Ruiz, Un gustazo, como nos siempre. vemos en el próximo episodio. Cámara, ahí se ven. Ya está disponible el número 5 de la revista Balompié, como se los prometí, con la portada de Gilberto Mora, acompañado por Marcel Ruiz, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Alexis Vega, todos ellos levantando la Copa Oro que recientemente levantaron en el último torneo veraniego. Adentro de la revista vas a poder encontrar todas las crónicas de todos los partidos que se disputaron en esta Gold Cup 2025, además, por supuesto, del periodismo de investigación que ya conoces. En esta ocasión encontrarás un resumen de la primera parte de cómo fue que sucedió el famosísimo cachirolazo en el 88, imperdible. E igual que en la Copa Oro, te presentamos todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, que vaya que estuvo bueno y que nos entretuvo bastante. Y como ya estás acostumbrado en la revista Balompié, en el resto de las páginas vas a encontrar reportajes, entrevistas y un dossier muy especial dedicado a la selección mexicana campeona del mundo en Perú 2005, hace ya 20 años. Por cierto, que en la contraportada vas a ver a Carlos Vela en una de sus mejores etapas allá con el LAFC. Eso es porque adentro de este dossier de la Sub-17 le dedicamos un largo recorrido a toda su carrera profesional, un perfil de leyenda en el que te explicamos cómo es que Carlos Vela nunca quiso ser el jugador que todos creímos que podía ser. Este es el mejor momento para suscribirte a Balompié, porque si lo haces ahorita vas a recibir todo esto. Así que ya sabes, escanea este código QR o encuentra el link en la descripción y suscríbete a la única revista de fútbol en México.